Nos encontramos en la sala Miguel Grau del Congreso de la República, donde se ha dado inicio a la sesión extraordinaria de la Comisión de Ética Parlamentaria que preside el congresista Humberto Ley. Este grupo de trabajo escuchará los descargos que hará el congresista Javier Díaz-Canseco, quien ha sido denunciado por haber cometido supuestamente alguna irregularidad. Asimismo, la comisión debatirá 3 informes de calificación respecto a las denuncias presentadas contra los congresistas Josué Gutiérrez Cóndor y Virgilio Acuña Peralta. Veamos el desarrollo de la sesión. Contra la resolución número 045-2011, que recomienda la sanción de 120 días de suspensión, y contra la resolución número 46-2011-2013, que ordena el inicio de una nueva investigación en su contra. También el escrito de recusación presentado por el congresista Alejandro Llovera contra el congresista Juan José Díaz. En tercer lugar, levantar la reserva de la 19ª sesión ordinaria de los días 28 de mayo y 4 de junio, la declaración de Idalia Calderón y Walter Hacha, a fin de remitir el informe final al Pleno del Congreso y a fin de responder un oficio presentado por el director general parlamentario del Congreso de la República, señor Javier Ángeles Hillman, mediante el cual informa que el congresista Walter Hacha está solicitando copia de la transcripción de la sesión reservada del lunes 4 de junio. Finalmente, existe un pedido de consulta presentado por el ciudadano Joaquín Rosas Javier, presidente de la Federación Nacional de Taxis y Colectivos FENTAC, donde consulta si los congresistas, después de ser sancionados, pueden continuar trabajando en el Congreso, y si una persona, luego de ser sancionada por la Comisión, puede ser sancionada también por otra instancia. De esto se ha preparado un proyecto de respuesta que se va a enviar a esta persona, ¿no? Por tanto, someto a votación que se incluya todos estos puntos en la agenda de la presente sesión para que pasen a la orden del día. Los que estén de acuerdo, por favor, levanten la mano. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo, ok. Aprobado por unanimidad. Damos la bienvenida al congresista Michael Urtecho. Bien, entonces con la agenda ampliada vamos a pasar a la orden del día. En primer punto tenemos la audiencia correspondiente al expediente número 39-2011 con relación al congresista Javier Díaz-Canseco Cisneros. Se hace presente que el congresista Javier Díaz-Canseco ha presentado sus descargos, lo mismo que se le ha hecho llegar a cada uno de ustedes oportunamente. Asimismo, el día de hoy, a las 4:35, el congresista ha hecho llegar a la comisión la opinión jurídica del doctor Jorge Avendaño, donde se explican las razones por las cuales no se habría infringido el Código de Ética Parlamentaria. Este documento también se encuentra en sus carpetas. Invitamos entonces al congresista Javier Díaz-Canseco a realizar sus descargos verbales sobre los hechos en materia de investigación relacionados a la presentación del proyecto de ley número 564-2011. Damos la bienvenida al congresista Javier Díaz-Canseco. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los miembros de la comisión. Es para mí significativo poder finalmente presentarme ante la comisión, después de, como le consta a usted, haber buscado por escrito y oralmente hacerlo en numerosas ocasiones, de haber presentado mis descargos el 2 de enero de este año, para evidenciar que la pretendida acusación ética carece de todo fundamento en este terreno. Quisiera, señor presidente, en primer lugar, expresar que la acusación que ha sido presentada se basa en un hecho que resulta sin precedentes, es decir, me atribuye una norma y una redacción de la norma que yo jamás he presentado. Yo soy autor, señor presidente, de un proyecto de ley que es el proyecto de ley 564/2011, que plantea la restitución de acciones, a las acciones de inversión de su calidad de acciones comunes, con voto, de capital con voto, a sus titulares, con derechos económicos, políticos y societales. Ese dispositivo legal, señor presidente, en su artículo 4, dice: el canje de las acciones de inversión
por acciones comunes con voto o de capital con voto se realizará respetando la proporción de los valores nominales vigentes al momento de efectuarse dicho canje. Sin embargo, la acusación recogida por 2 congresistas del diario Correo, literalmente, que es el mentor de esta acusación, por editoriales y titulares en este terreno, plantea que yo propongo una iniciativa que otorga derechos excepcionales a las acciones de inversión, modificando el concepto de lo que es un canje. Y 2, establece que con esta acción se canjearían de igual a igual una acción común que cotiza en 60 soles en la bolsa por una acción de inversión que cotiza a 6 soles cada una. Y obvia, nada menos, señor presidente, que el centro de la norma, que es que el canje de las acciones de inversión son canjes en función del valor nominal. Y el valor nominal de la acción de inversión a la que hacen referencia de Bacus era en ese momento, y es hoy, 1 sol. Y la acción común de Bacus tiene un valor nominal de 10 soles. Es decir, la propuesta de ley implicaría, en el caso de Bacus, el canje de 10 acciones nominales por una acción común. ¿En cuánto está hoy, señor presidente? Me permito dejarle la cotización de la Bolsa de Valores del día 19 de julio, creo que es. ¿En cuánto está la acción común hoy día, señor presidente? Está en 100 soles con 1 centavo. ¿Y en cuánto está la acción de inversión? Está en 10 soles con 10 centavos. Si canjeo a valor nominal la acción de inversión por acción común, tengo que colocar 10 acciones de inversión, es decir, 101 soles para conseguir una acción que valdría 100 soles con 1 centavo. Es decir, lo que me parece que queda claro en este terreno es que el canje no produce un beneficio económico al tenedor de acciones de inversión. Por lo tanto, la multiplicación del valor patrimonial para cualquiera que se tome el trabajo de leer el texto de la ley y de comparar con la falsedad que sostiene la acusación, podrá verificar que para ninguna persona, sea o no pariente mía, existe la posibilidad de obtener con un canje de este estilo una desproporcionada o una multiplicación o un aumento en 1000% del valor de las acciones de las que es tenedor, sino más bien implicaría una situación en un canje casi paritario de 10 acciones por 1, ¿no?, del equivalente a 101 soles, ¿no?, de acciones de inversión por una acción de 100 soles común. Por lo tanto, me parece que queda meridianamente claro, señor presidente, y le acerco el cuadro para que quede meridianamente claro el tema, este asunto. Aquí no hay ninguna multiplicación patrimonial para nadie, sino que hay, sí, el canje de acciones que hoy no son titulares de derechos a poder fiscalizar su inversión, a tener participación en la elección de directores de la empresa, ¿no es cierto?, hacer acciones con derechos plenos, como corresponde, con transparencia en este terreno. La acusación también sostiene, señor, de que este proyecto tiene por objeto beneficiar a mis familiares. Y de las 2 personas que imputan como mis familiares, la única que es mi familiar es mi hija. La otra persona es mi exesposa, de la que estoy divorciado hace más de 25 años, y que tiene todo el derecho a manejar sus recursos y sus manejos como le parezca más conveniente en función de su propia situación. Mi hija, señor presidente, como la comisión sabe, porque la comisión ha solicitado información sobre este terreno más allá de lo que yo declaré, la comisión habrá constatado que mi hija
es poseedora de 12.030 acciones de inversión que tienen un valor nominal de $1 cada una. 12.030 acciones. ¿Sabe la comisión, señor presidente, cuántas acciones tiene Bacus? Bacus tiene 647.586.917 acciones. Y esta es una ley dirigida para una persona que posee 12.030 acciones, de un total de 64.584.917 acciones de la empresa. Este monto de mi hija representa el 0.002% de las acciones de inversión y representa el 0.00089% del valor total de las acciones de Bacus, que es una empresa gigantesca. De manera tal, señor presidente, de que en este terreno resulta también curioso, ¿no?, la pretensión de que una relación familiar con una persona que posee 12.030 acciones que tienen un valor nominal de $1 cada uno y que representan el 0.002% del total de las acciones de inversión y el 0.00089% del valor total de las acciones comunes y de inversión de Bacus, pueda ser una norma dirigida a beneficiar puntualmente a esa persona. Y en este terreno, señor presidente, el volumen tiene que ver, porque el volumen también tiene que ver con la capacidad de decisión al interior de la empresa, ¿no es cierto?, y la capacidad o no de tener algo que decir respecto al control y la conducción de la misma al producir el canje, porque esto se convertiría en realidad en el equivalente a 1.200 acciones de carácter común, ¿no?, 10-1, ¿no?, que representan una presencia minúscula en este terreno. Por ello, señor presidente, me llama la atención que la tenencia de 12.030 acciones de valor nominal de $1 cada una, frente a un capital social de 1.350 millones de soles, 1.350 millones de soles, motiven una acusación de este tipo, que evidentemente me parece evidencia una total carencia de fundamento. Dejo también a la mesa, señor presidente, un cuadro comparativo del volumen de acciones y de lo que representan estas en este terreno. Quisiera, por lo tanto, señalar, señor presidente, que me parece que esta acusación es una acusación hecha al margen del proyecto de ley presentado. Ni se rige en función de lo propuesto en el proyecto de ley, ni se ha tomado el mínimo trabajo de hacer un cálculo mirando la situación concreta del valor nominal de las acciones y de las cotizaciones en bolsa de este tema. Y ha obviado un tema que está presentado en las propias consideraciones de la ley, que es que quien sí tiene importantes inversiones en acciones de inversión son los aportantes a los fondos de las AFP. Hay cerca de 2.000 millones de soles colocados por las AFP en acciones de inversión. Acciones con las cuales las AFP carecen de los mecanismos necesarios para poder ejercer un nivel mínimo de control y de fiscalización de los derechos de los aportantes al interior de estas empresas. Estas inversiones de las AFP, señor presidente, como está en el fundamento y en los descargos que he presentado, están centralmente en 4 grandes empresas. Cementos Lima, donde hay 155 millones de soles invertidos por las AFP en acciones de inversión. Cementos Pacasmayo, donde hay 116 millones y medio de soles invertidos por las AFP en acciones de inversión. Minsur, una empresa minera, donde hay
675 millones y medio de soles invertidos por las AFP, de los aportes de estos, y el diario El Comercio, donde hay 38 millones de soles invertidos por AFPs en este terreno. Son estos sectores los que, sin duda, al igual que accionistas minoritarios, ¿no?, pero que tengan algún peso en concentración de acciones, los que recuperarían derechos en este terreno. Ignora también, en tercer lugar, señor presidente, esta acusación de que esta es la 11ª vez que se presenta un proyecto de ley de este tipo en el Congreso y que los proyectos de ley que se han presentado fueron presentados en el año 2003 por el Partido Aprista Peruano en exactamente el mismo tono y texto planteado por el suscrito, que el canje debía ser obligatorio y que respetaría la proporción de los valores nominales. Su titular fue el congresista Arturo Valderrama y la firmaron Luis Alba Castro, Judith de la Mata, Manuel Olachea, Carlos Manuel Armas, Víctor Velarde, Daniel Robles, y también la firmó por Unidad Nacional Rosa Florián, José Luis Risco, entre otros. Otro proyecto del 2003 firmado por el propio congresista Valderrama, otro proyecto presentado por Unidad Nacional, un cuarto proyecto presentado por el APRA, en este caso por el congresista Valdivia, otro proyecto presentado el 2004 por Rafael Valencia Dongo de Unidad Nacional, el 2004, en 2 ocasiones, otro proyecto presentado por Marciala Yaipoma, de Perú Posible, también el 2004, nuevamente vuelve a insistir con un proyecto el congresista de Unidad Nacional, acompañado por varios de sus miembros, Valencia Dongo. El 9º proyecto es presentado por la UPP, de los que estoy firmando yo, el año 2005. El proyecto, y hay 2 proyectos del Partido Nacionalista, uno del 2007 y otro del 2009, firmados por, entre otros, el actual presidente del Congreso. De manera que este es un tema que viene siendo materia de debate hace tiempo y sobre el cual diferentes sectores venimos sosteniendo una posición similar a la que yo reitero en este campo, en este proyecto de ley. De forma tal de que quisiera también dejar en este sentido meridianamente claro de que se trata de una norma que ha sido materia de reiteradas oportunidades de buscar, colocar este tema en debate. Y esto, señor presidente, porque el manejo de las acciones de inversión sin los derechos societales que corresponde a una acción pueden afectar muy severamente a quienes son tenedores de estas acciones. Y particularmente han afectado, como yo lo he mencionado en un libro que se llama El Faenón Cervecero, en el caso de Bacus. En el caso de Bacus se vendieron las acciones de inversión a 1/3 de lo que era la valorización que hacía el Scotiabank de las acciones de inversión. Y se vendieron sin un proceso de valorización previa. ¿Y por quién se vendieron, señor presidente? Por las AFP. Las AFP vendieron acciones compradas con dinero de aportantes a las AFP a 1/3 del valor que había calculado el Scotiabank valían esas acciones, sin una valorización previa. Esto evidencia las limitaciones que establece una acción carente de derechos societales plenos en este campo. Y esto, por supuesto, que uniformiza el manejo de una bolsa de valores y transparenta los procesos de adquisiciones, compra o inversión o ahorro en mecanismos como la bolsa en este terreno. Y la bolsa es una de las herramientas en las que invierte las AFP. Entonces, nos interesa por eso, nos interesa por los accionistas minoritarios y nos interesa también porque hay una cantidad de trabajadores que tienen acciones de este estilo que resultan también afectados en este terreno. En Arequipa hay una federación de trabajadores de comunidades industriales que han venido reclamando reiteradamente sobre este tema y con los cuales hace muchos años hemos venido conversando y recibiendo sus planteamientos. Este asunto, en cuarto lugar, señor presidente, es un asunto
en el que resulta que una parte significativa de importantes empresas no solamente está interesada, sino que ha aplicado. Ocurre, señor presidente, de que se han producido 7 canjes de acciones de inversión por acciones comunes promovidos por las empresas, nada menos que por empresas del tamaño de Buenaventura, que el año 2000, hace 12 años, canjeó respetando el valor proporcional entre acción de inversión y acción común. Milpo, que el 2001 canjeó respetando el valor de proporcionalidad nominal. Atacocha, que canjeó una acción de inversión por una acción común sin voto porque ambas tenían el mismo valor nominal, o sea, aplicó el concepto de valor nominal. Argentum, el año 2007, que canjeó igualmente una acción de inversión por un papel comercial de ese valor. Volcan, que canjeó una acción de inversión por una acción común sin voto porque ambas tenían el mismo valor nominal. Incatops, el 2008, hizo lo mismo. Y Cementos Lima también produjo canjes. ¿No es cierto? Entonces, este es un tema que ha sido aplicado por empresas que evidentemente no están haciéndose daño, ¿no? Sino que, sin lugar a dudas, lo que han de estar buscando es la aplicación de buenas prácticas corporativas y de transparencia entre papeles que tengan derechos claros y efectivos para poder producir transacciones que respeten los intereses de cada cual. Por lo tanto, ni en estos canjes que han producido las empresas respetando el tema de valores nominales, ni en la propuesta que está en las 11 propuestas de normas legales presentadas, la última de las cuales es la que es materia de esta acusación, hay algún elemento que conduzca a pensar de que hay una multiplicación del valor patrimonial en este terreno. Lo que sí hay es una adquisición de derechos, una igualación de derechos que permite un canje adecuado. Y eso tiene un mecanismo de costo. Por ejemplo, en el caso de Bacus, tiene particularmente un mecanismo de costo, porque el canje es desfavorable en un sol, ¿no es cierto?, por cada acción común que compre, es desfavorable al que tiene una acción de inversión, pero le da un papel con seguridades, ¿no es cierto?, le da un papel con seguridades y con transparencia de poder intervenir en la vida en este terreno. Y esto me parece que es un elemento de primera importancia, señor presidente, para la motivación de la ley y para señalar que aquí se trata de un tema que es absolutamente transparente. Resulta por eso francamente irrisorio, señor presidente, que alguien pueda afirmar que este proyecto multiplique en 1000% el patrimonio de alguien. Resulta una acusación, pero que no tiene ni pies ni cabeza. Y sonaría chiste si no hubiera sido, señor presidente, materia de una sistemática campaña que tiene 6 meses en el diario Correo, donde el director cree que él puede mover y digitar con un dedo lo que se hace o no se hace, imputarle a las personas sin ningún fundamento y sin atreverse a hacerlo directamente a la cara. Yo he señalado que este señor, Aldo Mariátegui, ¿no?, ha sido incapaz, teniendo programas de televisión y medios, de citarme nunca a encarar cara a cara, mirando a la cara, las acusaciones que señala. Lo he dicho en numerosos programas de radio, de televisión, y el señor está mudo. No habla sobre el tema, no oye, solamente escribe y coloca las portadas que desea, imputándole a las personas toda clase de cosas, en función de un manejo que lamentablemente lo que pretende es el desprestigio de quienes considera sus adversarios políticos, ideológicos o de no sé qué tipo. Y lamentablemente, sin haber contrastado elementalmente información, una cosa sí ha sido recogida en esta acusación. Es un elemento central, señor presidente, señalar que el hecho de que mi hija tenga 12.030 acciones de un total de 647.586.917 acciones de Bacus es un argumento francamente absurdo
para pretender que implica un favorecimiento y no el tratamiento de un problema general. En esa lógica, señor presidente, yo habría estado imposibilitado de participar en las propuestas sobre AFPs. Yo soy afiliado a una AFP y por supuesto que he firmado propuestas sobre el tema de AFPs en este terreno. Y estaría imposibilitado también de participar en la modificación de regímenes pensionarios, por ejemplo, o no debería participar en ninguna iniciativa que tenga que ver con el tema de turismo, señor presidente, porque ocurre que tengo participación en una sociedad que posee un hotel, que está declarado en mi declaración jurada. Hay personas que en las declaraciones juradas no han colocado su patrimonio, porque es voluntario, yo lo he colocado. El patrimonio está colocado en mi declaración desde que he sido candidato. Y está colocado si he sido propietario de acciones, no he sido, cuándo he vendido, de qué soy propietario, de qué bienes, etc. Mi lógica no es el ocultar, sino la transparencia. Y la imputación, señor presidente, es que esto se ha pretendido ocultar. Este hecho de que mi hija sea propietaria de 12.030 acciones de valor nominal de $1 cada una, en una sociedad del tamaño de Bacus de 647,5 millones de acciones, como un tema que violenta un código de conducta del congresista, porque el código establece que en el caso de participar en la discusión de temas, investigaciones o en el debate o aprobación de leyes en las cuales puedan estar favorecidos intereses económicos directos o familiares, deberá ser explícita tales vinculaciones. Yo quisiera preguntar, señor presidente, ¿cuándo y dónde se ha producido la discusión, la investigación, el debate o la aprobación de la norma que he presentado? Nunca. Yo no he sido citado por la comisión, nunca, por la Comisión de Economía o por la comisión pertinente para discutir este tema. Y por supuesto que en el momento en el que sea citado, como ocurre y como está hecho en ocasiones anteriores, yo no tengo ninguna dificultad en presentar temas. Hay temas sobre los cuales no podría responder, puedo responder porque conozco el caso de mi hija, por ejemplo, ¿no? Pero yo no podría responder sobre cuáles son las acciones del señor Raúl Díez Canseco, por ejemplo. Y resulta que es mi primo hermano. Entonces no debo intervenir tampoco en el tema de la comida basura, por ejemplo, y en la norma, porque según como vote, podría resultar de que yo estoy defendiendo un interés con el que no tengo, yo ni siquiera conozco la casa de Raúl Díez Canseco, ¿no es cierto? Pero como es mi primo hermano, es mi familiar, yo tengo que responder por si es conveniente o no, como yo vote, ¿no? Y como intervenga en el tema de este tipo de alimentos y si deben o no prohibirse. O tendría que intervenir sobre las acciones del señor Alfredo Ferrero, que es mi sobrino carnal, y que yo no tengo la más remota idea a quién defiende su estudio, ni con quién hace negocios en este campo. Y no me hago responsable de sus acciones, pero en lo que corresponde, por supuesto, a mis hijos, y veo que la comisión se ha tomado el trabajo de solicitar información también sobre mis hijos. Y habrá podido verificar en ese terreno que, con excepción de mi hija Lucía, tema que he explicado alguna vez en un tema de televisión, ninguno es propietario de acciones, ni que en este caso tuvieran relación. He visto que en el debate anterior alguien ha solicitado que yo levante mi secreto bursátil. Esta comisión lo levantó, porque ha solicitado información sobre el tema. Y yo tengo los oficios respondiendo si tengo acciones o no, por copias que me ha facilitado la propia comisión. O sea, la comisión ya pidió la información. Y la información revela de que los hechos que están en cuestión son absolutamente transparentes en este terreno y en este campo. Solo quisiera, señor presidente, para terminar, indicar que en este proceso el hecho de que quien habla tenga de parte de mi hija y de mi exesposa en circunstancias en las cuales ellas producen un viaje, un poder temporal
para resolver sobre acciones caso les fuera a suceder algo en el viaje que iban a emprender en este terreno, es un hecho también anecdótico. Porque resulta, señor presidente, que cuando se otorga un poder, el que lo otorga es el poderdante, pero el que recibe el poder no acude. Y entonces el poderdante acude y la entidad que otorga el poder bajo mi nombre, pero con la libreta electoral 46651753, es decir, con la libreta electoral del señor Guillermo Manuel Limo, natural de Arequipa. ¿No es cierto? Es decir, es un poder que no solo no ha sido utilizado, sino que era inutilizable porque estaba fallido desde su emisión. Y por lo tanto, no solamente no ha sido utilizado, sino que era inviable en su uso, ¿no? Lo cual ratifica el hecho de que el manejo de esta circunstancia no me hace a mí una persona con capacidad de manejar nada en este terreno. El poder está revocado por sus propias fallas como tal desde el año pasado, ¿no? Y yo no poseo poderes de manejo sobre esas acciones. A algunas personas les sorprende que una pareja que se separa pueda mantener en común el tema del cuidado de sus hijos. A mí no, ¿no? Y si yo soy divorciado, puedo perfectamente atender el tema de la posibilidad de que mi ex esposa, pero madre de mis hijos también, ¿no es cierto?, pretenda que ante la circunstancia de poder presentarse una acción excepcional, yo garantice que los bienes que corresponden a ella, porque ella tiene otro compromiso, ¿no?, garanticen que terminarán en sus hijos, ¿no?, y no en la distribución de otra sociedad conyugal, ¿no?, en este terreno. Entonces, me parece, señor presidente, que este es un tema que está más que claro, es un tema de interés nacional, es un tema que no tiene nada que ver con intereses específicos ni de carácter familiar, como lo evidencia las características que tiene el tema. No produce ninguna multiplicación de patrimonio mágicamente, como se pretende en este campo, y en el momento en el que se debata, será absolutamente inútil que yo haga alguna aclaración sobre quién posee acciones de inversión, porque todo el Perú lo conoce, está en todos los kioscos de periódicos, ha sido publicado no sé cuántas veces, antes de que siquiera aquí se abra algún debate, ¿no es cierto? De manera que lo curioso es que lo que ha interesado en este tema no es el de buscar un mecanismo de transparencia y de respeto a derechos, de papeles en los cuales están invertidos miles de millones de soles de aportantes a las AFPs, ¿no es cierto?, que son minusválidos en materia de derechos y de capacidades por las características del papel, y de poder defender de esta manera en mejores condiciones las acciones de estos aportantes o de accionistas minoritarios que podrían contar con una mejor calidad de representación y de papeles, que es el tema central, sino que se ha convertido en un tema del beneficio personal a una señorita que posee 12.030 acciones de 647,5 millones de acciones de Bacus. Me parece que en ese sentido, señor presidente, la argumentación que está incluida en la documentación que entregué a la comisión y que además he entregado buscando que cada uno de los miembros de la comisión pueda contar, ¿no?, inclusive con los textos de las leyes que fueron presentadas, para que puedan comparar si es que estoy diciendo la verdad en el resumen que estoy haciendo o no, ¿no? Son el centro de la motivación de este proyecto de ley que yo mantengo, señor presidente, como un proyecto vigente y necesario para la salud económica del país, pero sobre todo para las buenas prácticas corporativas que me parece que debe ser una enorme conducta de las empresas en el país. Esto es lo que
puedo decir, señor presidente, sobre el tema, para no incidir en otros asuntos que no son, en mi opinión, del caso. El doctor Avendaño, con quien me encontré hace unos días, conversé con él sobre el tema y me ofreció hacerme llegar una apreciación sobre el tema de si había conflicto de intereses, y es ese texto que he recibido hoy y que le estoy entregando hoy también a la comisión para ilustrar con sus conceptos los criterios que la comisión tome al respecto. Gracias, señor. Bien, muchas gracias, congresista Javier Díaz Canseco. Si hay palabras, comentarios, bueno. Congresista Urtecho. Gracias, presidente. Bueno, yo no soy un experto en el tema de la bolsa de valores ni de acciones, y lo que sí un poco yo quiero que el congresista Díaz Canseco pueda aclararme el tema un poco ético que puede ocurrir en este caso. Claro está que si una persona tiene recursos económicos, quiere invertir en la bolsa, por ahí no hay ninguna falta, ¿no? Puede invertir en las que quiera, en la empresa que quiera, y eso no está mal. Yo creo que es el derecho de cualquier persona querer superarse y tener ganancias con respecto a este tema. Pero si yo quiero hacerles una pregunta simple, nada más que me gustaría que el congresista Díaz Canseco pueda contestarme. Una vez presentado este proyecto de ley, congresista, ¿usted nos puede decir si efectivamente con este proyecto su familia se beneficiaría con este proyecto siendo ley? La respuesta es, simplemente quiero saber si es sí o no, no importa el número, si sea 1, 2, 100, 12.000, 50.000, solamente quiero saber si usted es consciente de que a través de este proyecto de ley su familia se beneficiaría, sí o no. Mi familia se beneficiaría como se beneficiarían los tenedores de las 647 millones. Sí, igual, exactamente igual que cualquier otro tenedor de acciones. Y ese beneficio no sería económico, no sería patrimonial, sino sería de transparencia en los papeles. No mejoraría para nada ni su rendimiento ni el valor de sus acciones. Como he presentado ahí un cálculo económico, tendrían los que tienen acciones de inversión que canjear el valor de 10 acciones, que son 101 soles, por el valor de una acción común, que es 100 soles. O sea, perdería un sol por cada canje de 10 acciones. Congresista Díaz. Gracias, presidente. Bueno, de lo dicho por el congresista Díaz Canseco tengo algunas observaciones y también de la lectura de la documentación alcanzada. Pero permíteme, presidente, en primer lugar, suponer que el periodista Aldo Meriati estará feliz de que ha aceptado usted estar en su programa, ¿no? En una entrevista, una aceptación implícita, un pedido, ¿no? Ya lo veremos seguramente pronto en una invitación. Yo tengo algunas cuestiones que me preocupan. Me preocupa el cálculo que usted nos ha presentado. Y sí, yo fui en realidad el que está solicitando el levantamiento del secreto bursátil. Es bueno a veces referirse con nombres y apellidos, porque esto es una discusión de lo más franca y objetiva y directa, frente a frente, como usted lo ha solicitado. En el caso de Alicorp, efectivamente, esta empresa también tiene valores nominales, pero el tipo de cambio es de 1 a 1, o sea, más que tipo de cambio, perdón, los dos tienen el mismo valor nominal de 1. Con el proyecto de ley que el congresista Díaz Canseco está presentando, tendríamos el siguiente dato. En este momento, el día de hoy, las las acciones comunes se están cotizando en 6.80. Las acciones de inversión en 4.50. Tenemos una diferencia de 2 soles 30 por acción. Esto es más del 50%. Por supuesto que hay beneficio económico. Empresa Brocal también tiene valor nominal de 1 a 1. ¿Cuánto vale en este momento, hasta el día de hoy, una acción común? 43 soles. ¿Cuánto vale una acción de inversión?
27 soles. Diferencia, 16 soles, y nuevamente una diferencia, o si se equipara, en todo caso ambas acciones, quien tenga acciones de inversión, evidentemente va a tener una ganancia nuevamente de más del 50%. Yo lo entiendo, usted estará diciendo perfecto, pero esas no son las acciones de Bacus. Entonces, la pregunta, o en todo caso, sí, la primera pregunta sería, ¿tiene usted acciones en otras empresas que no sean de Bacus? Y esa es la razón por la cual yo estoy solicitando, y reitero, que sea voluntario, el levantamiento de secreto bursátil suyo y de sus familiares. Porque lo único que la Comisión de Ética, salvo que la Presidencia me corrija, ha tenido acceso es a la información de la empresa Bacus. Pero no tenemos información de que usted, su ex esposa o su hija tengan otras acciones en las cuales no sea 10-1, sino de repente 1-1. Quisiera preguntar también si entre las personas cercanas que trabajan en su despacho o han trabajado en su despacho, existe alguna que tenga también acciones en bolsa, sobre todo acciones de inversión. Me gustaría preguntarle si es que tiene o ha tenido alguna relación con el señor Oscar Berkemeyer. Una pregunta de repente un poco más puntual, pero en el marco de saber si existen alguna vinculación con otras personas que tengan también o hayan tenido, reitero, algunas acciones adicionales. Se ha señalado como ejemplo de lo que ha sido los canjes de las acciones, y bueno, he leído, dice, se canjeó en el caso de Atacocha una acción de inversión por una acción común sin voto. Yo en realidad estoy en la misma situación, o de repente mucho menos. Yo soy abogado acá, nuestro amigo Michael es ingeniero. Yo de bolsa tampoco conozco. Me sorprende que usted conozca. En todo caso, de repente me puede a mí ilustrar, porque hasta donde tengo entendido, una acción común tiene la gran diferencia con la acción de inversión, es precisamente el derecho a voto, los derechos políticos. Pero acá me dicen su documento, y yo reitero, no entiendo, se canjeó una acción de inversión por una acción común sin voto, porque ambas acciones tienen el mismo valor nominal, y así efectivamente otros temas. Lo que rige actualmente al momento de evaluar o valorizar, cuando se trata de los canjes, que es una ley de promoción efectivamente, quien hace la valorización resulta ser una empresa auditora. O sea, es un trabajo muy técnico, mucho más técnico que decir simplemente de acuerdo a valor nominal, porque precisamente se puede generar estas distorsiones del 1-1, como simplemente estoy poniendo de ejemplo de la empresa Licor y la empresa Brocal, y por eso reitero, es que estoy solicitando el levantamiento de secreto bursátil para en todo caso dejar transparentada la situación de que no existe pues otra situación adicional a las 90.049 acciones de inversión que estaría teniendo su ex esposa, a las 12.030 acciones que tendría una de sus hijas, y bueno, ya de todas maneras vale creo la pena señalar que ha tenido 20.043 acciones que ya vendió, es verdad, antes de la presentación de este proyecto de ley, que es la segunda vez que lo presenta. Ya que usted leyó los autores de todos los proyectos de ley que tienen que ver con este tema, a mí me gustaría preguntarle quiénes han sido sus coautores en este proyecto de ley que usted ha presentado. Hay un tema que sería importante, presidente, y que es relativo un poco a lo que podría pasar con esto. Y siempre yendo al mismo tema de si existen o no otras acciones relacionadas con el congresista que estamos en este momento recibiendo como invitado. ¿Qué pasaría si hoy día nosotros anunciamos el canje por un valor nominal de las acciones comunes con las de inversión? Lo que pasará es que las personas venderán sus acciones comunes, evidentemente con el precio cayendo, para comprar acciones de inversión con el precio hacia arriba. Y esto hasta llegar a un punto medio, una especie de equilibrio. Esto, de alguna manera, confirma lo que el propio congresista Discanseco ha señalado en los documentos que nos ha presentado, que da la conclusión de que en efecto, sea cual sea el valor de cambio, siempre habrá beneficio o ganancia para aquellos accionistas que tienen
acciones de inversión. Y por el contrario, es más, quienes tienen acciones comunes, y esto lo estoy señalando a efecto de que quien es experto en tema bursátil nos pueda corregir, perderían incluso valor respecto a los derechos políticos de las acciones, porque es distinto tener, por ejemplo, el 20% de accionariado, que cuando viene un nuevo paquete de acciones de inversión ahora convertidas en acciones comunes, evidentemente al ser la torta más grande, el porcentaje será menor. Por lo tanto, estas distorsiones sí pues se pueden prestar a que algunos ganen y otros pierdan. De manera que yo insisto, presidente, en que es importante, a efecto de que sea una investigación transparente, objetiva, firme, saber si es que hay algunos datos más que puedan servir para que esta comisión tenga una mejor opinión. Y si resulta que no se encuentra nada, yo seré el primero en salir a los medios de comunicación a decir que en efecto esto no tiene más que de repente algunos hechos anecdóticos, como ha señalado el congresista Discanseco. Pero es importante, reitero, presidente, tener esa información. Yo quisiera en todo caso detenerme aquí, presidente, para efecto de que el congresista Discanseco pueda ir respondiendo. Muchas gracias. Discanseco, puede responder. Sí. Señor presidente, entre otras cosas me preguntan quiénes son los coautores, y a mí la verdad es que me sorprende, porque eso está entregado en el file que cada uno tiene. Entonces, si el señor congresista me pregunta, implica que no ha leído lo que se le ha entregado. Porque ¿qué está haciendo? Con las firmas. Entonces, sí he leído, congresista Discanseco, pero me gustaría, por favor, si usted puede reiterar. Yo sé por qué estoy preguntando, si fuera tan amable. Bueno, yo no sé por qué lo está preguntando, pero me parece... Presidente, en todo caso yo pido que el invitado responda, porque si hace ese tipo de cuestionamientos, yo creo que se está equivocando el lugar, ¿no? Él está en calidad de invitado en la Comisión de Ética, al cual yo soy titular y estoy ejerciendo mi trabajo. ¿Puede, por favor, congresista Discanseco, responder quiénes son los coautores de su proyecto? Está en el texto, señor. Tómese el trabajo de leerlo. Presidente, pidiendo que ponga orden. Sí, está entre los coautores el congresista Tejada acá presente. Quisiera que usted lo confirme en todo caso a la comisión. Sí. Con el pedido, presidente, que responda al invitado y pedirle, por favor, que ponga orden a la sesión. Responda, por favor, ahorita. Ya respondí, señor. Sí está el señor Tejada. Ya. Como creo que todos los que tienen el texto al frente lo tienen. Solamente de este proyecto, ¿no? Sí, de este proyecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más de esta comisión? Sí, es ¿No? un solo coautor. No, está la señora Solórzano, el señor Delgado, el señor Cerillo, la señora Mavila, el señor Otárola, y no me acuerdo de quién es esta firma. Okay. Lescano. Ah, Johnny Lescano. También. Respecto al tema, señor, de mi ex esposa, yo no tengo nada que responder. Absolutamente nada. Ni tengo nada que responder sobre personas que trabajan conmigo. Dígame usted en qué parte del Código de Ética está obligado uno a responder por las acciones, propiedades, etcétera, de cada una de las personas que trabajan con uno o que han tenido una relación marital con uno. En ninguna parte. Entonces, señor presidente, me parece absolutamente fuera de lugar que yo me involucre en la vida privada de otras personas. Yo no conozco cuál es la situación del conjunto de personas que trabajan conmigo respecto a si tienen cuentas bancarias, si están en AFP, si están en la ONP, si tienen propiedades de casas o de acciones. Desconozco por completo, es parte de su vida personal en este terreno. Puedo afirmar que yo no poseo ninguna acción en bolsa de ninguna empresa que no haya sido las que tuve y vendí para la campaña electoral. ¿No es cierto? Eso lo puedo decir con claridad. Y puedo decir que sé que de mis hijos ninguno tiene ninguna acción que no sea las 12.030 acciones que tiene mi hija en este terreno, sobre mi familia. Sobre cuántas acciones tienen otros familiares, no tengo la más remota idea. ¿Cuál es la participación de personas que tienen muchísimos recursos, como el señor Raúl Discanseco u otros? No tengo idea. Y no podría, por lo tanto, hacer aseveraciones en uno u otro sentido. Como tampoco conozco cuáles son los niveles de
ingresos o haberes, en fin, que tienen personas como mi ex esposa. Eso es un tema de su vida personal y propia. Si alguien de las personas que trabaja conmigo se dedica a temas de bolsa, no, nadie que trabaja conmigo se dedica a temas de bolsa. El señor Berkemeyer no trabaja conmigo, yo lo conozco, él fue parte de los asesores de la Comisión Investigadora sobre el enriquecimiento ilícito en el periodo de Fujimori y manejó y asesoró los temas que tuvieron que ver, al igual que el señor Óscar Ugarteche, con el canje de papeles de deuda por el señor Camet, que motivó una acusación, y que tuvieron que ver con operaciones en bolsa y valorización de acciones y operaciones bursátiles en ese terreno. Fue asesor de la comisión y en el informe de la comisión obra su nombre, como el de otros asesores de esa comisión investigadora. Luego yo no he tenido ninguna relación laboral con el señor Berkemeyer, que es una persona que conoce muchísimo del tema y no requiere, sin duda, de un empleo en el Congreso en este campo. Es una persona que piensa muy distinto a mí en materia económica y política, ¿no es cierto?, pero tenemos en común el tema de los principios del buen gobierno corporativo y es un tema que nos acerca en puntos de vista, pero tenemos criterios sobre visión de país y otros aspectos muy distintos. Yo no conozco de su actividad concreta, ¿no?, específica, empresarial, absolutamente para nada tengo ese tema como un tema presente. He tenido una relación con él en ese momento, en esa circunstancia. Eso es lo que puedo decir. No sé si se me ha ido algún tema de los que han sido planteados. Señorita Díaz. Sí, presidente, puesto que no era mi intención hacerlo, pero ya que se ha dicho que no es pertinente y a dónde va, en realidad sí, hay una acusación en el pasado en el sentido de que habría el congresista Discanseco beneficiado con un proyecto de ley uno de sus asesores, creo que es Mujica Petit. Entonces sí, mi pregunta es válida en el sentido, quiero saber si es que este señor Berkemeyer u otro asesor participó en este proyecto, en el proyecto anterior, o en general alguna persona que es cercana, ya no solo familiarmente, sino laboralmente, puede haberse visto beneficiado con este proyecto. Porque si resulta que el señor Berkemeyer, quien seguramente tendrá bastantes recursos como para interesarle un sueldo del Congreso, sí tiene miles de acciones de inversión, por supuesto que tiene mucho que ganar con este proyecto. Pero simplemente estas son suposiciones, simplemente para precisar lo que yo quería o pretendía con mi pregunta. Que el señor Discanseco nos diga si conoce, y confiaremos en su palabra, si es que alguno de las personas que trabaja o ha trabajado con el señor Discanseco tiene o ha tenido de repente acciones que pudiera significarle algún beneficio económico de los que he señalado, en el caso licor, brocal, el 1 a 1, donde la ganancia sí, ciertamente es más de 2 o 10 soles, estamos hablando de más del 50% de lo que uno tenga. Por lo demás, presidente, sí, precisamente preguntándole su opinión respecto lo que él nos ha señalado, ¿no?, con el tema del tipo la valorización nominal de las acciones, hasta qué punto tiene una opinión formada respecto a los ejemplos que yo he señalado. Él nos ha traído un cuadrito con un cálculo, yo he presentado otro, al licor 1 a 1, brocola 1 a 1, no significaría, congresista Discanseco, una distorsión en todo caso que podría beneficiar no solamente a las AFPs, sino a aquellos que tienen alguna buena cantidad de acciones de inversión en este tema? Sí, bueno, sobre el primer tema le diré que este proyecto de ley es una copia casi textual del proyecto de ley que presenté hace 7 años. De manera tal de que en su hechura y en su fundamentación no tenía por qué intervenir nadie que no sea yo mismo, que conozco el tema hace buen tiempo y lo vengo peleando hace buen tiempo. En segundo lugar, sobre el tema del señor Mujica Petit, tiene al costado al señor Mulder, que fue cabeza, ¿no?, si no me equivoco, de una comisión que vio
esa investigación, que dicho sea de paso además no es materia de esta acusación y de esta comisión, pero el señor Mulder vio el caso y podrá explicarle mejor que yo a la comisión si ahí hubo algún tipo de elemento. Debo señalar que el señor Mujica se presentó no solamente a este, sino a otros 3 espacios de investigación, no solamente al que presidía el congresista Mulder, sino a otros 3 espacios, en ninguno fue imputado de nada. Y ese proyecto de ley lo que planteaba era el cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema del Perú y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, 2 sentencias ya emitidas, cuyo cumplimiento ese proyecto de ley disponía se lleve adelante, lo cual es absolutamente transparente y razonable. Y he visto hoy una realmente infame página del diario El Correo sobre este tema, haciendo aseveraciones inverosímiles, como que los jubilados del sistema de la Superintendencia de Banca y Seguro reciben 23.000 soles de sueldo mensual. Reciben 1.300, señor presidente. 1.300. Y el diario El Correo hace una multiplicación de 23.000 por no sé cuántos meses y años y saca un cálculo de millones de soles, que es el estilo pues Mariotti, de manejar las cosas, ¿no? Y yo, viendo las cifras, me ocupé de llamar y ver qué es esto, ¿no? Como volumen de ingresos, porque hoy ni un ex parlamentario en función de la célula viva, ¿no? Recibe un monto de ese estilo, y efectivamente no lo reciben. Entonces, me parece que hay en este tema un asunto en el cual es importante tener cuidado porque se afecta honras de personas, que es importante ser cauto en la forma como se manejan. Y luego me hizo una pregunta sobre estos canjes. Mire, si yo me pongo a pensar en ese terreno, yo diría que la propuesta, por lo que usted presenta, resultaría perjudicial para mi hija, la que está planteada, y resultaría favorable para los que tienen acciones como las que usted menciona. Es decir, en operaciones de este estilo nada es uniforme, ¿no es cierto? Nada es uniforme. Lo que sí es cierto es que contaríamos con una bolsa de valores que tendría papeles que son comparables entre sí y transables entre sí. En las acciones comunes hay 2 tipos de acciones. Por ejemplo, las hay en Bacus también. Las acciones tipo A son acciones que tienen derecho a voto y permiten elección de directorio, ¿correcto? Entonces, esas acciones pagan menos intereses en el reparto de utilidades, pagan menos de reparto de utilidades que las acciones comunes tipo B. Las acciones comunes tipo B no tienen derecho a voto, pero pagan un rendimiento mayor. ¿A cambio de qué? A cambio de sacrificar una participación en el control de la acción empresarial, ¿correcto? Pero ambas acciones comunes, a diferencia de la acción de inversión, expresan propiedad, patrimonio sobre la empresa. Lo irregular de la acción de inversión es que la acción de inversión no manifiesta patrimonio de la empresa, sino que es un papel que da derecho a un rendimiento cuando la sociedad decide repartir utilidades. Y esto hace de ese papel un papel injusto y un papel que distorsiona completamente el funcionamiento del sistema en este terreno. Y eso implica un elemento que en nuestra opinión debe ser corregido. Esas acciones, por lo tanto, yo sigo defendiendo el principio de que se canjeen y me parece que el criterio en ese terreno es el criterio del valor nominal. Pero todo esto es parte de lo que debía ser un debate en el Congreso sobre el proyecto de ley, ¿no es cierto? Y sobre los mecanismos en este campo. Fue parte de lo que intentamos hace varios años, cuando se produjo el tema de Bacus, precisamente. Pasar una ley para que se produzca una valorización previa, técnica, del valor de las acciones y no se vendan las acciones al tuntún, como se vendieron, produciendo, en función de la valorización que tenía el Scotiabank, una venta a un precio sumamente reducido, la tercera parte de la valorización que había hecho el Scotia. Entonces, esta es mi opinión sobre el tema, pero reitero, es mi opinión, porque es el Congreso el que tiene que decidir sobre la base de un debate sobre un tema de esta
envergadura, en el cual hay también una porción de familiares y de ex trabajadores que tienen acciones de inversión, ¿no es cierto?, como parte de su patrimonio y que, en mi opinión, tienen el derecho a ser reivindicados de la forma como se les perjudicó sistemáticamente, quitándoles derechos de propiedad y luego quitándoles derechos hasta de participación en las tomas de decisiones al interior de la empresa. Muchas de estas acciones seguramente ya han sido vendidas, ¿no? Difícil pensar que una familia con escasos recursos esté en condiciones de aguantar con papeles esperando que algún día sean reivindicados. Entonces es muy probable que, salvo los sectores de Arequipa y algunos otros, muchos hayan terminado vendiendo esos papeles, ¿no? Pero me parece que aún así el hecho del accionista minoritario es un tema que también hay que tomar en cuenta, porque eso hace que la gente tenga más posibilidad de manejar posibilidades de ahorro y de inversión vía bolsa. Hoy día usted, que es el criterio que yo finalmente, pensando un día, aprecié, yo coloco mi plata en un banco, en una cuenta de ahorros, y el banco me paga 0%. Yo coloco mi plata en acciones, ¿no es cierto?, y las acciones tienen un rendimiento que me permiten mejores condiciones respecto al dinero que es producto de mi trabajo y que no se deprecie, ¿no es cierto?, como ocurre en estas condiciones. Y creo que por eso una democratización en este terreno es positiva. Ese es mi criterio. Pienso que ya estamos entrando al terreno de la discusión del proyecto de ley en sí. Efectivamente, sí. Estamos saliendo de nuestro campo. Solo para recordar, si me permite, muy breve, el pedido, sugerencia, solicitud de levantamiento de secreto bursátil. Quería tener una respuesta formal del congresista de Canseco. Yo no tengo ningún problema, señor presidente, con que la comisión pregunte sobre mis acciones o no acciones en la bolsa. No tengo ninguna dificultad. Ok. Señorita Mulder. Presidente, muchas gracias. Este tema evidentemente va por distintas aristas, porque quizá a muchos sorprenda que el congresista Javier Díaz Canseco, un socialista, un revolucionario, sea tan experto en temas bursátiles, ¿no? Que es justamente la parte más cuestionable del capitalismo, ¿no?, aquella en la que uno se puede enriquecer especulando solamente, ¿no? Lo felicito al congresista porque realmente ha sabido adquirir conocimientos muy sólidos en ese campo, y además voy a seguir su consejo. Ya no voy a ahorrar en un banco, voy a tratar de comprar acciones por primera vez en mi vida, porque si eso me va a dar mayores réditos. Creo que el congresista Javier Díaz Canseco está al nivel de ministeriable y que tiemble el ministro Castilla, entonces ahora en su cargo de ministro de Economía. Es un consejo que los ciudadanos pueden seguir. Ahora, el objeto de esta indagación ética, presidente, es no tanto el tema de fondo, como usted lo ha señalado. O sea, hay absoluta legitimidad en presentar un proyecto de ley que vela, reitero, por lo más puro del capitalismo. Y que permite que quienes tienen un determinado número de acciones de una característica puedan tener asiento en las empresas en las que esas acciones han sido emitidas. No, el tema es si hay favorecimiento o no familiar. Ahora, este es un tema que es bastante curioso, ¿no?, en la Comisión de Ética. Javier y yo hemos sido integrantes del Congreso que adoptó el tema ético. Yo recuerdo que habíamos algunos parlamentarios que objetábamos el tema ético. Nosotros siempre hemos sostenido que lo ético tiene que estar amparado en lo legal, ¿no?, y que a veces la ética no reglamentada, no escrita, entonces es demasiado difusa, subjetiva, etcétera. Y bueno, cuando estos temas se empezaron a dilucidar, se estableció el Código de Ética y la Comisión de Ética, uno de los puntos fue este. O sea, si los parlamentarios, al momento en que llegan, vienen a defender los intereses comunes y generales de las personas, o disfrazan esos intereses con los intereses particulares. Ese era un tema de discusión. Y el zanjamiento de la discusión llevó a que se determinase que no estuviese intrínsecamente prohibido, sino que simplemente se hiciese explícito que sí hubiese un favorecimiento de carácter personal o del entorno familiar. Con lo cual quedaba a salvo, digamos, la responsabilidad del parlamentario y perfectamente podía votar a favor si quería. Pero esto, por si acaso, me voy a favorecer, ¿no es cierto? Entonces eso ya podía inducir a que uno pudiera suponer cuál era la verdadera intención del voto.
Y entonces, claro, uno va a tener que llegar, y de hecho se llega a niveles extremos en los que uno tiene que hacerlos explícito. O sea, es correcto, pues, lamentablemente es así. Yo estoy señalando hace varios días que yo estoy presentando un proyecto de ley para eliminar el tope de las pensiones de la 19.990, entre otras cosas porque en la realidad que me da mi entorno familiar de que mi madre tiene una pensión de 450 soles, me lleva a preocuparme del tema, a saber el tema, y entonces a presentar un proyecto de ley que sea de carácter general, pero menciono el tema, no vayan a decir, ajá, lo está presentando por favorecer a su mamá. Claro, se va a favorecer seguramente, si es que el proyecto se logra y si es que el ministro Castilla y este gobierno nacionalista, democrático y popular no lo bloquea, en aras de que eso puede generar gasto, porque al fin y al cabo está basado en el aporte que hacen las personas a ese fondo de jubilación. Pero en este caso me preocupan algunas cosas que yo quisiera que el congresista Díaz Canseco conteste. La excónyuge no es familiar del sujeto activo, pero como él lo ha señalado, es la madre de la hija. Entonces sí hay de todas maneras una relación. ¿Cómo es que este poder se da? El poder se da hacia el congresista Díaz Canseco con un DNI que no le correspondía. O sea, la notaria cometió un error, o los que hicieron la minuta cometieron un error, pero lo cierto es que se dio y pasó por los registros públicos, lo cual es, digamos, una sucesión de negligencias que viene desde la notaría y pasa hasta los registros, porque en los registros públicos llega donde un registrador que lo primero que hace es verificar pues, si los DNI corresponden, y si ve que no corresponde simplemente observa y no se inscribe. Pero aquí se inscribió, está inscrito todavía en los registros públicos. Entonces, ¿qué explicación hay para que haya habido este poder? O sea, si él sabía que le estaban dando ese poder, y efectivamente no tiene a veces necesidad de concurrir, pero sí hay la muestra de un DNI, o por lo menos en los registros, en la notaría se saca la ficha del RENIEC y se pone esa. Entonces ahí hay una explicación que creo que sí sería importante profundizarla un poco más, porque sí demostraría que habría de todas maneras la necesidad de un manejo personal de esas acciones por parte de sus familiares. Cuando después se presenta el proyecto de ley, es claro que ese proyecto de ley busca un objetivo. Y como se ha señalado acá, y él lo ha señalado, es un objetivo que beneficia al poseedor de las acciones de inversión. Las antiguas acciones laborales creadas en el gobierno de Velasco, que era en realidad una manera de darle a los trabajadores participación en las empresas, pero en el fondo era un cuento, porque esas acciones no tenían justamente ese tipo de derechos. Servían en algunos casos para reparto de utilidades, pero ya sabemos cómo en el Perú muchas veces se han disfrazado los repartos de utilidades y se quedaron en papeles nominales. Es verdad que cuando se haga el canje y puede ser nominal, hay esa diferencia de precio, pero apenas adquiera los derechos, obviamente va a entrar en el mercado y se va a nivelar con las demás, por lo menos eso es lo que yo supongo. En la medida en que ya teniendo una acción de inversión, la facultad de poder votar, aquel que quiera participar como propietario de esa empresa con una sola acción, va a pagar por ella de acuerdo al interés que tenga de sentarse en la Junta General de Accionistas. Entonces adquirirá valor de inmediato. De manera que entonces tengo la impresión que no está en forma absolutamente clara y dilucidada esta circunstancia. Es verdad que eso va a favorecer a las personas, y es verdad que hay múltiples proyectos de ley presentados en esos, incluso de la célula parlamentaria aprista, que en algún momento, no sé por qué, no entraron o no votaron, pero es recurrente el tema. Además, porque según se señala, el Perú es el único país que tiene ese tipo de acciones, en todo el mundo. Pues es un tema que había que ya de una vez corregirse, sobre todo en una secuela desde la época de Velasco, uniformizar todas las acciones, ya para el último remanente no capitalista introducido dentro del capitalismo, que es este tipo de acciones, quedara desplomado y pudiéramos tener una uniformidad. El problema, reitero, es esta suerte de favorecimiento sorprendente que pudiera dibujarse. Yo creo que efectivamente también todas las cosas tienen pues sus condicionantes políticas, ¿no? Pero en esto de que un periódico haga una campaña, bueno, ¿qué podríamos decir nosotros, no? Tenemos también cantidad de periódicos que durante todos los días machacaban un determinado tema y se creó una corriente de opinión para que ahora hubiera una megacomisión, ¿no? Que estuviera focalizada en un tema. Ya tiemblan, ya viene, ya se va a dar, todos los titulan uno tras otro, todos los días, ¿no? Ya sabemos que así es la política, ni nos hemos quejado por eso. Yo creo que son parte de las cosas que vienen con este oficio de actuar en las cuestiones públicas. Ahora, este tema de que las AFP se verían favorecidas es algo que también me gustaría que pudiera encontrar una respuesta. A lo mejor no lo he podido comprender bien, pero si la mayoría de las acciones de inversión están en manos de las AFPs
y las AFPs entonces con esto van a tener posibilidad de tener asiento en la mayoría de las empresas, quiere decir que, claro, favorecerán a quienes ellos representan, que son los que están en las AFPs. Yo también estoy en una AFP por si acaso, pero al mismo tiempo a las propias AFPs. O sea, a las mismas empresas AFPs, a las gestionadoras de fondos de pensiones, se favorecerán porque tendrán papeles más costosos, más caros, tendrán influencia en el manejo de las empresas más importantes del país, y eso pues les dará mayor contenido cualitativo a sus servicios y seguramente cobrarán más comisiones. Entonces, ahí también pienso que habría que analizar un poco si hay un favorecimiento específico. Y yo creo que el tema de Javier Mujica Petit, que fue un antecedente que también le generó al congresista Díaz Canseco dar varias respuestas, pero dentro del ámbito político, debió haber alertado su suspicacia. En realidad estoy haciendo un comentario de carácter político, presidente, pero obviamente él va a dar una respuesta también, porque ya con ese antecedente, el que se haya presentado un proyecto de ley en el que es fácil suponer que con el calor del debate político surja lo que está surgiendo, uno más bien ha debido tener el cuidado de no hacerlo, porque es obvio que este tipo de cosas surgen dentro del debate político, y esa oportunidad también llevó a esa suspicacia. En realidad, yo presidía la Comisión de Fiscalización cuando ese tema derivó a nuestro ámbito, y lo que hicimos efectivamente, hubo toda una sesión en la que se analizó este tema, pero si mal no recuerdo, lo que determinamos fue que no correspondía al ámbito de la Comisión de Fiscalización. Y hubo una recomendación para que fuera este tema el Ministerio Público, y entiendo que ahí quedó en ese tema. No sé si el Ministerio Público lo sobreseyó o si el Congreso no lo ofició, pero era un tema en el que, si mal no recuerdo, por ahí leí unos papeles que no los he podido traer, esa fue la determinación que se tomó. Pero no hicimos tampoco ninguna campaña para promover el tema, ni imputarle en esa oportunidad, ni en ningún otro momento una imputación directa al congresista Díaz Canseco, sino que era un tema que, como estaba en ámbito de una persona que no era parlamentario, no era un tema que lo tenía que ver la Comisión de Fiscalización. Creo que se me queda un tema, presidente, pero lo he desordenado en mis apuntes, y si lo vuelvo a ver, entonces solicitaré una interrupción y tengan a bien dármela. Por ahora ese es todo, presidente. Corita Tejada. Corita Valencia. Absoluta legitimidad. El fondo del proyecto, yo pienso exactamente lo mismo. Gracias. Y es por eso que lo he hecho. Si se ha hecho la pregunta sobre si he firmado para ver posible conflicto de intereses, tendría que negarlo totalmente, porque yo no tengo ningún tipo de acciones en ninguna empresa. Para nada. Y lo que está en discusión es el supuesto conflicto de intereses y no el contenido mismo del proyecto de ley. Yo suscribo el contenido de un proyecto de ley. Por lo tanto, no hay conflicto de intereses en ese tema. Solamente quería dejarlo claro. Corita Valencia. Muchas gracias, presidente. Bueno, se habla mucho, presidente, colegas congresistas, del conflicto de intereses. Pero en realidad, los congresistas no estamos impedidos de generar algún tipo de proyecto de ley. Y me quiero referir, presidente, al Código de Ética Parlamentaria, que en su artículo 4 refiere lo siguiente: son deberes de conducta del congresista los siguientes, y me voy al inciso E, en el caso de participar en la discusión de temas, investigaciones y o en el debate o aprobación de leyes en las cuales puedan estar favorecidos intereses económicos, directos, personales o familiares, deberá ser explícita tales vinculaciones. En ese sentido, presidente, yo le quisiera hacer una pregunta al congresista Díaz Canseco. En algún momento, colega congresista, en la Comisión de Ética o en el Pleno del Congreso,
de la República, ¿usted ha intervenido en algún debate el proyecto de ley número 564/2011 referido al canje de acciones o restitución de derechos, o aún no se ha visto dicho proyecto? En ese sentido mi pregunta, presidente. Muchas gracias, colega. ¿Puede responder? Gracias, señor presidente. Señor presidente, sobre que yo he aprendido el tema de bolsa, por supuesto que he aprendido. Y he aprendido bastante a partir de la investigación del caso Fujimori, sobre el manejo de recursos o de la forma como se produjeron una gran cantidad de operaciones, y eso, por supuesto, que uno también lo lleva a pensar y a reflexionar sobre los temas. Sin embargo, yo debo decir de que el valor de las acciones no tiene necesariamente que producir ninguna variante en ese terreno. Hoy, la acción de inversión tiene un valor superior a la acción común en bolsa. Es decir, si yo hago el canje comparativo, ¿no es cierto?, a valor nominal, 10, en el caso, por ejemplo, de Bacus, ¿no?, 10 acciones que yo tendría que canjear por la común valen 101 soles contra 100. O sea, si hablamos de grandes cifras, ¿no?, si hablamos de grandes montos de inversión, entonces la acción de inversión es más negocio y además produce un rendimiento más alto que la acción A o que la acción B común. Por lo tanto, para quien quiere vivir como rentista, ¿no es cierto?, las acciones de inversión son hoy un mejor negocio que un proceso de canje. Pero no producir un proceso de canje produce un problema que es central, que es que la relación entre bolsas se convierte en un problema, porque las otras bolsas del mundo no tienen este mecanismo. Entonces se arma un procedimiento de interrelación, de manejo, de flujo de capitales en ese terreno, que genera una enorme cantidad de problemas en las transacciones y le quita transparencia. Y ese me parece a mí que es un valor que interesa a la economía general del país. Y creo que es un tema que es indispensable manejarlo. ¿Esto favorece a los propietarios de las AFPs? Eso depende de lo que la legislación sobre AFPs haga respecto al manejo. Una de las cosas que se planteó y que se ha incorporado es el tema de que en las AFP los aportantes, ¿no?, puedan tener directores independientes, no suyos, pero sí independientes, que cautelen el funcionamiento de en qué invierte la AFP y cómo funciona. Y en mi posición original sobre la AFP era que los aportantes tuvieran derecho a tener un miembro en el directorio. Esto no es lo que se ha aprobado en la propuesta que venía del Ejecutivo. Pero quiero mencionarlo porque sí está planteado el hecho de que el manejo de este tipo de acciones por AFPs sea también con un mecanismo de participación en la conducción de la empresa, de la AFP misma, que cautele los intereses de los usuarios. Y respecto al caso de si este proyecto era inconveniente que yo lo presente por el hecho de que se fuera a usar el tema de que mi hija tenía 12.030 acciones, ¿no?, de un total de 674 millones, perdón, de acciones de Bacus, me parecía francamente tan imposible de pensar que a alguien se le ocurriera, pero efectivamente se me pasó Mariátegui, ¿no? No se me ocurrió que pudiera haber un manejo tan distorsionado de la cosa que pudiera pretender que ese era un argumento para cuestionar este tema, que puede ser discutible, podemos tener opiniones iguales o diferentes, ¿no?, pero colocar una cosa que implica el movimiento de miles de millones, ¿no?, como motivado por 12.000 acciones de valor nominal de un sol cada una, me parece francamente absurdo, ¿no? No se me ocurrió, la verdad, y se me seguirá sin ocurrir seguramente en este terreno, y pienso que el caso de Mujica es tan claro que, como ha sido mencionado, llegó hasta temas como la Fiscalía, y en ningún caso ha habido ninguna responsabilidad, porque era imposible encontrar responsabilidad en un proyecto que plantea que se cumple un fallo de la Corte Suprema y un fallo
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son de obligatorio cumplimiento, ¿no?, por parte del Estado. Eso básicamente, y luego no he participado en ningún debate sobre este tema. Creo que esta es la primera ocasión en la que participo del Congreso en un debate sobre el tema de acciones de inversión y acciones comunes, porque no ha habido ningún espacio, el tema no ha sido colocado ni por la Comisión, ni he sido convocado nunca a fundamentar el proyecto, ni el tema ha sido puesto en debate ni en el Pleno ni en comisión alguna, que yo conozca. ¿Quería decir algo? Sí, presidente, una precisión a algo que dijo el congresista Discanseco y no es correcto. Él dijo que en este momento vale más una acción de inversión que una acción común, y no es cierto. Pues. Nos ha presentado un cálculo, he tenido la paciencia de actualizarlo. El 10 de julio una acción común de Bacus está en 90 soles. 23 de julio está 100.01, ha subido. Bacus, acción de inversión, al 10 de julio 10.50, al 23 de julio 10.20, está bajando. Y en todo caso, es evidente lo que yo he señalado en los casos, como ejemplo nada más, de Licorp y Brocal, donde tienen una relación de 1 a 1. Y vuelvo a reitero en todo caso lo dicho, para ver si el congresista Discanseco tiene algún comentario adicional que hacer. Acción común 6.80, acción de inversión 4.50. En el caso de Brocal, acción común 43, acción de inversión 27. Yo creo que es evidente que la acción común, y hasta por concepto, sin ser yo un experto, vale más que una acción de inversión, porque la acción común tiene derechos políticos que no tiene la acción de inversión. Si no fuera así, ¿cómo explicarnos que el congresista señale: con ello los actuales tenedores de acciones de inversión no pueden aprovechar las oportunidades económicas que se derivan de la oferta de compra por la toma de control? O que se queje de alguna manera o reclame en la página 6 de su escrito, donde señala y que han arrojado valores muy castigados para las acciones de inversión, afectando a los tenedores de acciones de inversión como las FP y por ende sus aportantes. Quedó claro hace algún momento que no solamente, pues en todo caso, son las acciones de las AFP. Entonces, presidente, simplemente esa precisión, porque creo que se dijo, sin creer seguramente, que las acciones de inversión pues estaban más apreciadas en la bolsa que las acciones comunes. Señorita Mulder. No, lo que pasa es que no me ha respondido con relación al tema del poder. A mí todavía me preocupa cómo es que ese poder se dio y si lo sigue teniendo, si ya se revocó o no se revocó, porque no aparece una escritura o por lo menos el título de la revocatoria de los registros públicos y las razones por las cuales ese poder se dio, o sea, cuál era, por qué el congresista Díaz Canseco, entonces no era congresista, era parlamentario, iba a ser candidato, tenía necesidad de él ver directamente ese tipo de cosas, cuando, según nos manifiesta, está hace más de 25 años separado de su excónyuge. Entonces, una relación de esa confianza podía justamente prestarse a las suspicacias de una investigación que al final determine que son intereses propios los que se están defendiendo. Bien, congresista Díaz Canseco. Sí, sobre el tema del poder, señor presidente, en primer lugar, dejar claro que el poder está revocado y la comisión tiene la documentación que así lo acredita desde diciembre del año pasado y está inscrito en registros públicos esa revocatoria. Y también el poder es fallido desde su inicio y no ha sido utilizado nunca. Yo no he intervenido en la operación de la dación del poder y no lo he utilizado nunca. ¿Por qué era necesario en ese momento? Yo he dado una explicación sobre el tema. Se producía un viaje de ambas personas, de mi hija y de su mamá, y querían tener una seguridad frente a cualquier situación que se pudiera producir de emergencia, en una circunstancia personal que me parece que está fuera de lugar detallar, que pudiera asegurar esa posibilidad en el caso de que se presentara esa situación. Eso no ocurrió y por eso la relación es inexistente, el poder está revocado en la notaría desde diciembre del año pasado, aparte de que era
inutilizable y está en registros públicos registrado esa revocatoria, entiendo yo, o de fines de diciembre o de enero, ¿no? Y el documento obra en la comisión en este terreno. De manera tal de que este asunto, sí. O sea, el poder fue inutilizable porque contenía un error, ¿Sí? pero estaba inscrito y, digamos, hasta que no se dilucide el error, estaba ahí como una inscripción. Entonces, la pregunta es, el congresista pretendió utilizarlo y vio que estaba el error y entonces se convirtió en algo nulo y tuvo que revocarlo el año pasado, o simplemente no lo usó porque no hubo ocasión para que lo usara, o en su defecto era porque tenía ya elecciones propias y tenía una representación. O sea, no me queda muy claro todavía. El poder no se utilizó porque no hubo necesidad de utilizarlo. Ellos culminaron su proceso y regresó el manejo ordinario a quienes tienen la titularidad de las acciones en ese terreno, y porque además quedó claro en ese proceso que había un error material que hacía inútil el poder. Si hubiera habido interés de utilizarlo, se hubiera corregido el error material para utilizarlo. Esto no fue así. Una pregunta, congresista. Cuando usted presentó el proyecto de ley, el poder estaba vigente, ¿cierto? Ya. El poder estaba vigente y tenía el error material que he mencionado, y no Ya. había sido utilizado nunca. ¿Ya sabía que había un error material? La verdad es que no sabía que había un error material.